Muy bien, hermanos, mire, una de las cosas que yo he aprendido cómo estudiar la palabra de nuestro Dios. De hecho, este sistema nos lo dio nuestro hermano, ¿cómo se llama este brother? A ver, se me viene a la mente, Roberto Miranda. Un hermano que allá en los años de 1990, por ahí, este hermano tenía un ministerio de llevar a cabo preparación para obreros en México y en Centroamérica y en otras partes. Y el sistema que el hermano empleaba era muy bueno, sí. Y es la cuestión de, leíamos el libro, obviamente una historia, leíamos la historia, y présteme atención, por favor, hermano, para que también usted aprenda de esto, ¿ok? Présteme atención, por favor. Leíamos la historia, por ejemplo, el libro de Isaías o el libro de Jeremías, lo leíamos, y lo que conocíamos era en sí la problemática. Al leer una historia, descubrimos la relación que el pueblo tenía para con Dios, si era buena o era mala. Y encontramos el pecado. Al encontrar el pecado, buscábamos las razones del por qué. ¿Okay? Buscábamos las razones del por qué el pueblo se separó de Dios. Y no solo al identificar eso, después miramos las consecuencias, ¿okay? También las consecuencias por las cuales ellos estaban sufriendo eso. Y luego después mirábamos el consejo de Dios. Fíjese muy bien, en la historia, la problemática, la relación que hay con Dios, el pecado, la razón del por qué, las consecuencias de ello. Son 3 puntos. El cuarto, ¿okay? La advertencia de Dios. Cuando el pueblo no quería sujetarse a la palabra de nuestro Dios, hermanos, venía el castigo, ¿okay? Y la bendición de Dios, ¿okay? También. Porque Dios, al fin de cuentas, a veces aún nosotros siendo malos para con Dios, Él es bueno para con nosotros. Porque Él no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedamos al arrepentimiento y a la bendición de nuestro Dios. ¿Okay? Entonces, son cosas muy importantes que todos nosotros debemos de considerar al estudiar la Biblia. Localice el problema, el pecado, las razones del porqué, las consecuencias, ¿okay? El consejo de Dios, la advertencia de Dios, la bendición de Dios. Una vez que nosotros logramos descubrir todo esto, después viene la aplicación. ¿Qué aprendemos nosotros de todo ello? ¿Quiénes lo apuntaron? 1, 2, 3, 4, 5. Muy bien. Ok. 5 personas se dieron la tarea de apuntar esto. Porque esto nos ayuda, hermanos, a estudiar la Biblia de una manera muy eficaz, donde se obtiene un real aprendizaje y obviamente también la bendición. ¿Qué es lo que estamos hablando nosotros acerca de las parábolas del Señor? En este caso, precisamente, en cuanto a los labradores malvados. ¿Qué es lo que estuvimos analizando? En base a la actitud de ellos, la perversidad y la maldad de los hombres. El origen de esa maldad. Aclaramos ese punto, ¿ok? El origen de esa maldad. En respuesta a ello, Dios, ¿qué hacía con ellos? Era paciente. Descubríamos eso. Porque Dios primero le mandó
a uno, según en la historia, el dueño de la viña les mandó obreros. ¿Qué hicieron con ellos? Los maltrataron, los mataron. Volvió a enviar a otros. Los apedrearon y los mataron. Volvió a enviar a otros. E hicieron lo mismo. Envió a su hijo. Quizás tengan respeto de él. ¿Y qué hicieron? Lo mataron. ¿Ok? Miramos la paciencia de Dios, hermanos. Aún todavía cuando envió a su hijo. Lo maravilloso de esto, hermanos, cuando miramos precisamente lo que es la paciencia de Dios, la naturaleza humana, el juicio. Hablamos del juicio de Dios. Porque cuando el Señor le decía, cuando el dueño de la viña venga, ¿qué hará con estos hombres? ¿Verdad? ¿Se acuerdan? Vemos ahí en Mateo 21, hermanos. Mateo 21. Cuando venga pues, en el versículo 40, Mateo 21, versículo 40. Cuando venga pues el Señor de la viña, ¿qué hará a aquellos labradores? Y le respondieron, ¿quiénes? Por la audiencia. Acordémonos que tenían ahí los principales sacerdotes, escribas y demás. ¿Okay? Le dijeron, a los malos destruirá sin misericordia y arrendará su viña a otros labradores que le paguen el fruto a su tiempo. Jesús le dijo, ¿nunca leíste en las escrituras la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo? El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros oídos. ¿No lo creen aún? Por lo tanto digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. Y el que cayera sobre esta piedra será quebrantado, y sobre quien ella cayera le desmenuzará. ¿Ok? Démonos cuenta qué aplicación le dio el Señor. Ustedes son esos labradores malvados. Y por cuanto no cumplieron con las expectativas, con las demandas de Dios, con los propósitos de Dios, el reino les será quitado. O sea, ese es el juicio de Dios. Las consecuencias les serán quitados. Y no solamente eso, serán destruidos. Entonces, ya mirábamos eso en cuanto al juicio. Pero lo que podemos ver como último de una lección así, hermanos, es el inmenso amor que Dios estaba mostrando para con ellos, aun cuando no lo merecían. Porque en la escritura vemos que al final, dice en el versículo 37, finalmente les envió su hijo diciendo, tendrán respeto a mi hijo. Mas los labradores, cuando vieron al hijo, dijeron entre sí, este es el heredero, venid, matémosle y apoderémonos de su heredad. Nuestro Señor Jesucristo, revelándoles a estos malos obreros que cuáles iban a ser las intenciones de ellos para con el Hijo de Dios. En el momento en que el Señor le dice, ustedes han hecho esto, el pueblo de Israel, desde tiempo atrás, han hecho esto. Y lo siguen haciendo en el caso de Juan el Bautista. Y lo seguirán haciendo, empezando conmigo. Dios ya sabía lo que iba a hacer el pueblo, su pueblo, para con nuestro Señor Jesucristo. Aún así, Dios lo envió. ¿Por qué? Dios, aún sabiendo, hermanos, cuál iba a ser la reacción de su pueblo para con su hijo, aún sabiendo lo que le iban a hacer, el terrible tormento, padecimiento que le iban a hacer vivir al Señor, aún así Dios lo envió. Y es cuando se cuestiona de una manera sana
no como poniendo en duda el amor y la palabra de nuestro Dios, sino cuando se cuestiona de una manera sana, ¿por qué Dios hizo esto? Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Okay. De hecho, el apóstol Pablo lo dice en Romanos capítulo 5, versículo 8. Romanos 5, versículo 8. Romanos 5, versículo 8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, dice, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más estando ya justificados en su sangre. Acuérdense, ¿qué representa su sangre? El Evangelio, ¿ok? Seremos justificados en su sangre, por él seremos salvos ¿de qué? De la ira. Perdón, todavía andamos un poco malos. Dice, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos, ¿ok? Por su vida. Entonces, aún así Dios muestra su amor, un amor que pretendía convencer a esta audiencia a que no lo hicieran. Esas eran las pretensiones de nuestro Dios para con su pueblo, que no lo hicieran con su Hijo, sino que todo lo contrario, se arrepintiesen de sus maldades, porque ese siempre ha sido el deseo de nuestro Dios, evitar su castigo. Mire, una de las citas que hemos señalado anteriormente, en Isaías capítulo 26, Isaías capítulo 26, Isaías 26, versículos 2 al 3. Isaías 26, versículos 2 al 3. Así ha dicho Jehová: ponte en el atrio de la casa de Jehová y habla a todas las ciudades de Judá que vienen para adorar en la casa de Jehová todas las palabras que yo te mandé hablarles. No retengas palabra, quizás oigan y se vuelvan cada uno de su mal camino, y me arrepentiré yo del mal que pienso hacerles por la maldad de sus obras. Okay. Si Dios habla a su pueblo, es para lograr una conversión en el corazón de ellos, para que ellos se vuelvan de su mal camino, para que ellos se vuelvan de sus malas obras, de sus malas acciones propias, personales, no de alguien más, ¿okay? Sino de cada uno en particular, que se vuelvan. ¿Por qué cree que dice la Escritura en el versículo 3? ¿Qué significa eso? Quizás oigan. Quizás. Es una duda esa. Es como duda esa, porque Dios sabía que no íbamos a escuchar. Como decimos en México, como puede que sí, como puede que no, ¿verdad? Como puede ser que sí, como puede ser que no. Más que nosotros los mexicanos tenemos la tendencia de corromper nuestro idioma. Como puede ser que sí, como puede ser que no. Como ciertamente, cierto hermano, es en duda. ¿Okay? Quizás oigan. ¿Okay? Dice, y se vuelvan cada uno de su mal camino. Ojalá oigan, dice nuestro Dios, y se vuelvan cada uno de su mal camino, y me arrepentiré yo, y yo cambiaré de parecer en cuanto a lo que pienso hacerles. O sea, todo dependía de la reacción que ellos tendrían para con nuestro Dios. Lo mismo acá con el pueblo judío. Y no estaban aprendiendo de la historia, lamentablemente. No estaban ¿Se acuerdan lo que les dije hace poco? Cuando el hombre
tiende a ignorar la historia, ¿qué pasa? Está condenado a repetirla. ¿Ok? Cuando el hombre ignora la historia, está condenado a repetirla. Y esto era lo que iba a pasar con el pueblo, hermanos. Esto era lo que iba a pasar. Miren, déjenme ver. En Mateo 23, versículo 27. Mateo 23, versículo 27. Mateo 23, versículo 27. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas. Tiene dos signos de exclamación, hermanos. Están encerrados. Esa frase está en dos signos de exclamación. En la escuela, cuando estábamos siendo instruidos, nos enseñaban a respetar todas las proposiciones y los, ¿cómo se le dice? Partituras en cuanto a lo que es la gramática. Cuando tú leas esta lectura, no digas, ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas. El Señor no le dijo así. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas. Les habló fuerte el Señor. Hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera a la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muerto y de toda inmundicia. Así también vosotros por fuera, la verdad, os mostráis justos a los hombres, pero por dentro está lleno de hipocresía e iniquidad. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque edificáis los sepulcros de los profetas y adornáis los monumentos de los justos, y decís, si hubiésemos vivido en los días de nuestros padres, no hubiéramos sido sus cómplices en la sangre de los profetas. Así que das testimonio contra vosotros mismos de que sois hijos de aquellos que mataron a los profetas. Vosotros también llenad la medida de vuestros padres. Llenan la medida de vuestros padres. ¿Sabe qué significa eso? O peores que ellos, hermano. Llenan la medida exactamente. Están haciendo exactamente lo mismo. Serpientes, generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? ¿Cómo escaparéis de la condenación del infierno? ¿Qué decían ellos, hermanos? ¿Qué hacían? Se vestían así como de gente de mucho adorno, que se mezclaban con las de esos ¿cómo se llaman? Se me fue la palabra, cordones donde venían escritos de la ley, era un show prácticamente, era un espectáculo lo que ellos hacían. Se mostraban ante la gente, hermanos, como personas justas, y cuando en realidad por dentro eran hombres perversos y malos. Hombres perversos y malos. La maldad existe, terrible. Pero el punto es, como le decíamos, todo aquel que ignora la historia está condenado a repetirla. Ellos iban a hacer exactamente lo mismo, y ellos serían juzgados y castigados. Otra de las cosas, bueno, déjeme seguir con el lineamiento. La cuestión aquí, hermanos, también, nosotros nos asombramos. Nos asombramos, hermanos, y decimos, pero ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que el pueblo hebreo, que pudo presenciar la gloria de Dios al mostrar su poder, hermanos, hacerles ver cuán inútiles e inservibles eran los dioses que tenían los egipcios? Porque todas las plagas que Dios envió, hermanos,
a la nación egipcia, era para hacerles ver que ese Dios a quien ellos clamaban y adoraban era falso. ¿Okay? Como el Dios del río Nilo. Cuando Dios lo convirtió en sangre, hermanos, ¿qué pasó? ¿Qué sucedió? Las plagas, ¿ok? Que no tenían una diosa del cielo que los protegiese. ¿Dónde está esa diosa del cielo? ¿Se da cuenta? El Dios del ganado, ¿qué pasó? Los llenó de pulgas y de garrapatas. ¿Dónde está ese cielo? Ese Dios del cielo. El faraón, que se consideraba un dios, un ser divino, cuando bajó el ángel de mortandad y le dio muerte a su primogénito, dale vida. Si te consideras un dios, dale vida. Se dio cuenta que era simple y sencillamente un ser mortal e inútil. Todo eso lo mostró nuestro Dios para hacerles ver que Él es el único Dios verdadero. Y el pueblo hebreo lo pudo ver y contemplar. No solamente todo eso, sino cuando estaban en el mar, hermanos, en la orilla del mar, y que eran perseguidos. Mire, podían ver la columna de fuego que estaba reteniendo al ejército de los egipcios, y el mar cómo se abrió entre ellos. Y cómo Dios les abrió un camino, y un camino seco todavía. No húmedo, no lodoso, sino completamente seco. Pudieron ellos contemplar la gloria de Dios, hermanos. Y después, ¿qué hicieron? Empezaron a dudar de nuestro Dios. Y es por eso que muchos perecieron, casi la totalidad de ellos. Y no pasó con el pueblo de nuestro Dios, hermanos, cuando los introdujo a la tierra prometida. ¿Cómo Dios luchaba contra ellos? ¿Cuántas veces Dios luchó por ellos, hermanos, contra sus enemigos? Y aún así, después que se asentaron en las ciudades y todo, empezaron a dudar del poder de nuestro Dios nuevamente. No aprendían a confiar en nuestro Dios. Dios les mandaba profetas, y eran maltratados y asesinados, como lo habla también ahí de Zacarías. Okay. Y este pueblo, en la actualidad, del Señor dice: nosotros nunca hubiéramos hecho eso. Lo iban a hacer. Y nosotros nos admiramos a decir: pero ¿cómo es posible? Si yo hubiera visto el poder de Dios de esa manera, no, yo nunca hubiera dudado. ¿En verdad? Hoy todavía estamos en lo mismo. ¿En verdad? ¿En verdad no dudamos? Cuando el Señor le dijo, hermanos, mire, vaya conmigo así rápidamente en Juan capítulo 16. Juan capítulo 16. Juan, a ver, espérame tanto. 16. No, espérame. Es en 14. No, pues estoy en Lucas, Miguelito. ¿Estás en Lucas, Miguelito? Pues, ¿cuándo lo vas a hallar? Ok. Miren, en Juan 16, versículo 39, cuando el Señor le dice: salí del Padre y he venido al mundo, y otra vez dejo el mundo y voy al Padre. Juan 16, versículo 29. Juan 16, versículo 29. Le dijeron sus discípulos: he aquí, ahora hablas claramente, y ninguna alegoría dices. Una alegoría es un lenguaje figurado, hermanos. Ok. Dice: ahora entendemos que sabes todas las cosas y que no necesitas que nadie te pregunte. Por esto, fíjese muy bien lo que dice: por esto creemos que has salido de Dios. ¿Qué estaban haciendo ellos, hermanos? ¿Qué estaban diciendo?
Ahora estamos plenamente seguros de quién eres en realidad. ¿Ok? Y el Señor les dice: ahora creéis. En serio. ¿Verdad? Como en un tono irónico, ¿ok? Medio sarcástico. Ahora creéis. He aquí la hora viene, y ha venido ya, en que seréis esparcidos cada uno por su lado, y no me dejaréis solo, mas no estoy solo, y me dejaréis solo, dice, mas no estoy solo, porque el Padre está conmigo. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo, ¿qué dice? Tendréis aflicción, pero confiad, dice, yo he vencido al mundo. Ciertamente, hermanos, la prueba, la fe iba a ser puesta a prueba a través de las persecuciones. Persecuciones, hermanos, que vendrían precisamente por causa del pueblo judío, ¿ok? Ellos era lo que iban a hacer. Porque fíjese lo que dice todavía en Mateo 23, versículo 34. Mateo 23, versículo 34. Por tanto, he aquí, Mateo 23, versículo 34. ¿Estamos? ¿Ya lo encontraron? ¿Ok? Por tanto, dice: he aquí, yo os envío profetas y sabios y escribas, y de ellos a unos, que le estaba diciendo a los judíos, a los principales sacerdotes, a los escribas, a unos mataréis y crucificaréis, y a otros azotaréis en vuestras sinagogas, y perseguiréis de ciudad en ciudad. ¿No lo hizo así Pablo? O Saulo, más bien. ¿Ok? Para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra, desde la sangre de Abel, el justo, hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías, a quien matasteis entre el templo y el altar. De cierto digo que todo esto vendrá sobre esta generación. Una generación, hermanos, ¿en cuánto se medía? En tiempo. ¿Sabe usted cuánto se medía una generación? 40 años. Aproximadamente, exactamente. 40 años. Una vez que el Señor ascendiera al cielo, hermanos, esto era lo que iba a empezar: la persecución. ¿Ok? No solamente el pueblo judío, hermanos, arremetería o mataría a nuestro Señor Jesucristo, sino que iría en pos también de la iglesia misma. Si yo le pregunto, en la historia que leímos acerca de los labradores malvados, vimos el pecado de ellos, ¿ok? Vimos el amor del Padre, vemos al Hijo, cómo es que mismo nuestro Señor Jesucristo, hablando de su propio calvario, de su propia muerte, de una manera anticipada. Y si yo les pregunto, en esa historia, ¿en dónde está la iglesia? Echen ese trompo a la uña. En esa historia, ¿dónde está la iglesia? A ver, mis hermanitos, hay que acomodar, acuérdense lo que dice el ejercicio que nos da la palabra de nuestro Dios. Hay que acomodar lo espiritual a lo espiritual. En la historia que nos narra el Señor en cuanto a la parábola de los labradores malvados, ¿en dónde vemos ahí a la iglesia actuando? En parte le pegó como un 80%, porque la viña es del Señor, ciertamente, pero más acertadamente, mire, lea conmigo
Ok, lea conmigo. Mateo 21, versículo 34. Y cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió sus siervos a los labradores para que recibiesen sus frutos. Mas los labradores, tomando a los siervos, a unos golpearon y a otros mataron y a otros apedrearon. Envió de nuevo a otros siervos, más que los primeros, e hicieron con ellos de la misma manera. ¿A quién envió el Padre? ¿El dueño de la viña? A los siervos. Siervos. O sea, que la iglesia es los siervos. Exactamente. Cuando mandó a los primeros siervos, hermanos, ellos no sabían más o menos cómo iba a estar la cosa. Ok. Ellos no sabían cómo iba a estar la cosa. Llegaron y los agarraron, hermanos. Ok. Los empezaron a golpear y los mataron. Ok. Envió los siguientes siervos. ¿Qué cree? Si seguimos nosotros, sabemos que es una historia ficticia. Ok. Es una historia ficticia en el sentido de que es una historia inventada. Pero el hecho de que sea inventada no es de que lleve mucha ficción. ¿Se me explico? No es como Avatar, la película esa, no de tanta ficción, ¿no? Que la guerra de los galaxias, nada de eso. Sino está hablando de cosas reales, ¿ok? Cosas reales. Entonces, cuando envió al siguiente grupo, ¿qué habrá pensado el siguiente grupo? ¿Qué hubiera pensado usted? El Señor envía a la mitad de aquí para allá, fueron los primeros. Órale, ¿qué les pasó a ustedes? Los apedrearon y los mataron. En la historia, ¿ok? Y luego seguimos nosotros. Y el Señor les dice: necesito que vayan. Ups. Mira, al Señor, mira lo que les pasó a los primeros que mandaste. Sí, y no sería bueno dejarlo para después. Mira, Señor, considera lo que le pasó a ellos. Se pusieron a discutir. ¿Qué hicieron los siervos? Fueron, hermanos. Porque los siervos están solamente para hacer la voluntad de su amo. Y ellos lo hicieron. ¿Usted cree que los apóstoles, hermanos, no sabían? Al principio tal vez no se habían dado cuenta, pero después se dieron cuenta. Porque cuando dice el Señor, cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió sus siervos a los labradores para que recibiesen sus frutos. El apóstol Pedro, hermanos, en el día del Pentecostés les predicó el evangelio, los confrontó y les dijo: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificaste, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Y los hizo compungir de corazón, hermanos. No todos, pero muchos de ellos se entristecieron. Como decía Jeremías 26, quizás oigan. No todos oyeron, pero unos cuantos sí oyeron. El día del Pentecostés, como cuántos oyeron y como cuántos se convirtieron. Como 3,000. Pero Pedro, hermanos, los confrontó. A quien vosotros crucificasteis. Y esos como 3,000 personas fueron los primeros frutos de la cosecha del evangelio, hermano. ¿Ok? Cuando empezaron a ver esto, el pueblo judío, hermanos, ¿cómo es que mucha gente se empezaron a convertir? ¿Qué empezaron a hacer los judíos, los líderes? Perseguir a la iglesia. ¿Ok? Cuando Pedro y Juan fueron al templo, ¿qué hicieron con ellos después? Los enviaron a la cárcel y les azotaron. ¿Ok? ¿Se da cuenta? Y se cumplió otra vez esto. Se puede, hermano, se puede ver tres persecuciones en esto, como Jesús las está poniendo. Ajá. Está recordando que ellos sacrificaron a los profetas. Sí. Ahora
mandó otra vez, Jesús viene y les está diciendo y recordando eso, y está poniendo al futuro lo que iba a pasar con la iglesia ya formada. Y allí también, por ejemplo, miramos la historia, ¿verdad? Que llegó el momento de que también ya el cristianismo se había calmado ya bastante tiempo. Y como quiera, los cristianos siguieron escondidos, pero siguieron. Por eso, espérame tantito, hermano. Lo que temo es que se me empiece a infectar la garganta. La enseñanza para nosotros en la actualidad, hermanos, tengamos cuidado de no cometer los mismos errores. Es por eso que estamos considerando la historia, para que precisamente los ancianos de la iglesia, ni el predicador, ni los diáconos intenten apoderarse del reino. Es aquí quien gobierna nuestro Señor Jesucristo. Lo que gobierna aquí es su palabra. Cuando en la escuela lo decían, se te está formando, se te está instruyendo, se te está enseñando con un objetivo: que prediques la palabra a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Si tú predicas la palabra, corres el riesgo de que no te quieran. Solamente los que aman la verdad te van a estimar, te van a querer. Y aquellos que no, ¿sabes qué van a hacer? Tus enemigos. Y eso pasa. Pablo, Gálatas capítulo 1 dice: me he convertido vuestro enemigo por deciros la verdad. Lamentablemente, a veces hay situaciones en que la persona toma como personal lo que el predicador está diciendo, hermanos. Si el que está aquí está exponiendo a la verdad, como un hermano, el que me instruyó a mí, en los primeros, más adelante, el hermano Antonio Ortiz nos decía: si usted no está de acuerdo con lo que estoy diciendo, si lo que yo le estoy diciendo a usted le incomoda, no venga conmigo, vaya con él, porque lo único que estoy diciendo yo es lo que dice la palabra. Y si tú no estás de acuerdo con esto, no vengas conmigo. Yo no la escribí, no es inspiración mía. Vete a lidiar con Dios. ¿Es cierto eso, hermanos? Así es. Así es. Por eso nunca, ni el predicador, aunque no haya ancianos, el predicador no está para decidir qué se tiene que hacer y qué es lo que no se tiene que hacer. Yo no tengo esa autoridad, hermanos. Yo no soy nadie más que simplemente un siervo de Dios, un barro en donde Dios ha depositado lo más maravilloso de Él, su palabra. Y creo que todos somos así. Amén. Amén. Y es por eso que siempre le damos la honra y la gloria a nuestro Dios. Nunca por algo. Mire, vayamos rápido, hermanos, ahí en Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4, para que no cometamos el mismo error que cometieron ellos. Efesios capítulo 4, versículo 11. Efesios 4, versículo 11. Y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Y dése cuenta la finalidad: a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, la unidad de la doctrina y del conocimiento
del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad, ¿cómo, hermanos? En amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza. ¿Esto es quién? Cristo, hermanos. Es el que gobierna, el que dirige, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, reciba su crecimiento para ir edificándose. ¿En qué? En amor. En amor, en amor, en amor, hermanos. Constantemente se refiere esta frase, en amor, habiendo sido predestinados para ser llamados hijos suyos. En amor, en amor, en amor. Porque así es el amor de nuestro Dios. Yo como predicador, hermanos, como ministro, tengo el deber de sujetarme a la palabra de Dios. Primera de Pedro 4:11, segunda de Timoteo 2:15, segunda de Timoteo capítulo 4 versículo 2, cuando Pablo le decía a Timoteo que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, es decir, cuando te convenga y aun cuando no te convenga. Y usted como miembro del Señor, usted tiene que demandar, exigir que se le hable la palabra de Dios. Usted no está aquí para escuchar historias humanas, testimonios de hombres, ni ejemplos de nuestra familia o de la otra familia, de nadie, sino simple y sencillamente de la palabra de Dios. La Biblia está llena de grandes ejemplos para poder ilustrar los mandamientos de Dios. Usemos la Biblia. Y usted tiene ese deber de decir, hermano, queremos Biblia, queremos palabra de Dios. ¿No lo hacían así los hermanos de Berea, que eran más nobles que los hermanos de Tesalónica? Cuando Pablo fue a predicarles, hermanos, ¿qué hicieron ellos? ¿Qué hicieron? Ciertamente eran nobles y eran muy solícitos para estudiar la palabra, pero ¿qué hicieron? ¿Se conformaron solamente con lo que Pablo decía? No. Tomaron las escrituras para ver si estas cosas eran así. Y Pablo mismo también dice en 1 Corintios capítulo 2, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con palabras de humana sabiduría, dice, parafraseando un poquito la historia, sino me propuse solamente hablar de Jesucristo y a este crucificado. Eso es lo que tenemos que hacer para que sigamos, hermanos, los mandamientos de Dios, los preceptos de nuestro Dios, para que evitemos caer en el pecado y en esta desgracia sobre todo, y que no se repita en nosotros la historia. Amén. Vamos a terminar con esto, hermanos. Pero acuérdense, lo maravilloso de esto es los siervos. Cuando uno se pone a estudiar, hermanos, y uno encuentras perlas maravillosas o ejemplos, y dice uno, wow, tremendo esto. ¿Quiénes eran los siervos de Dios? Ahí está la sombra de de la iglesia, hermanos, usted y yo. Porque hay que padecer, como Pablo mismo decía, no solamente se nos concedió la bendición, el privilegio de creer en Cristo, sino también aún de ¿qué? De padecer por Él. Dios les bendiga, hermanos. Vamos a tomarnos un receso, luego regresamos a la adoración a nuestro Dios y saludamos nuevamente y damos gracias a aquellos hermanos que nos estén siguiendo por las redes sociales. Bendiciones, hermanos.